Vamos a revisar el caso clínico número 21. Mi nombre es Diego Cubides, residente de infectología. Este caso consiste en un hombre de 25 años, quien se encontraba en Connecticut, Estados Unidos, desde hace 6 meses. Durante este viaje realiza alguna actividad forestal y de excavación de 6 horas de duración, zona de Connecticut, con alta exposición a tierra, sin elementos de protección personal y sin haber realizado otros viajes a otras zonas de Estados Unidos. El día 5 de septiembre toma un vuelo internacional directo a Bogotá, aproximadamente 5 horas de duración, previo al cual presenta malestar general, congestión nasal y sensación febril. Una vez el paciente llega a Bogotá, empeora la sintomatología, disnea progresiva, ortopnea, tos, astenia, dinamia, persistencia de la sensación febril, y el paciente pues básicamente llega en falla ventilatoria, se realiza intubación orotraqueal y se le deja manejo con ampicilina, sulbactam y dexametasona ante la posibilidad de una infección por SARS-CoV-2 y una neumonía adquirida en comunidad. Estas son las imágenes de ingreso del paciente. Digamos que pues previo al ingreso el paciente presenta una complicación que es un neumotórax derecho postpunción y luego se realiza una toracostomía con resolución del neumotórax pero con un enfisema subcutáneo y un neumomediastino. La complicación de estos procedimientos nos permite hacer un seguimiento tomográfico detallado y en corto tiempo, y llamativamente pues el paciente presenta una mejoría clínica de las opacidades. En poco tiempo, en 5 días de evolución, presenta una franca mejoría clínica de las opacidades, permitiendo también una extubación exitosa, una mejoría en la oxigenación. En este momento el paciente pues, se considera que puede tener una micosis pulmonar y se inicia manejo con anfotericina B liposomal, posteriormente cambiada de oxicolato, y el paciente presenta una evolución bastante favorable. A los 11 días del ingreso el paciente presenta resolución de sus opacidades con un parénquima pulmonar en normalidad. Digamos que se suspendió la anfotericina B tras completar 7 días de tratamiento, teniendo en cuenta que la mejoría progresiva y la resolución tan rápida de las opacidades disminuía la probabilidad de una micosis pulmonar, y eventualmente el paciente pues se le da salida sin ninguna complicación. Estos son los laboratorios. Como ven, pues el paciente llegó con una respuesta inflamatoria sistémica que fue modulando y pues dentro de su evolución presenta una lesión renal aguda, probablemente en relación al uso de anfotericina B. Y este es el resumen de los hallazgos inmunológicos infecciosos y patológicos. Durante la estancia se planteó posiblemente una micosis pulmonar, posiblemente una vasculitis. Todos los estudios salieron negativos, lo único que salió positivo fue un panel Filma radioneumonía que se realizó de la secreción orotraqueal, del lavado broncoalveolar, positivo para rinovirus enterovirus. La biopsia transbronquial pues muestra algunos hallazgos que son inespecíficos realmente, y respuesta inflamatoria bronquial. Entonces surgen las siguientes preguntas. Es un paciente que presenta una hipoxemia y un extenso compromiso parenquimatoso en un viajero que retorna, ¿sí? ¿Qué rol tiene la actividad forestal y la excavación previo al viaje? Y ¿qué significa esta rápida mejoría del compromiso parenquimatoso en tan solo 5 días y una completa resolución de las opacidades en 11 días? Entonces vamos a ir desarrollando estas preguntas. El tema que vamos a revisar el día de hoy es medicina del viajero. Como generalidades, hasta el 79% de los viajeros sufre alguna enfermedad. Usualmente estos cuadros son leves y autolimitados. Las infecciones tropicales son responsables de hasta el 36% de los casos y la malaria de hasta el 22%. Las no tropicales el otro 35%, que básicamente son infecciones gastrointestinales y respiratorias. El abordaje de estos pacientes requiere conocimiento sobre geografía mundial, la epidemiología de patrones de enfermedades en básicamente unos 230 países y la presentación clínica, que es diferente hasta en un amplio espectro de trastornos. En la mayor parte de los casos, las enfermedades son leves, son autolimitadas. La mayoría puede que incluso no tenga un origen infeccioso, y hasta un 10% de los viajeros que se enferman pueden consultar al médico durante o después del viaje, y solo 1 de cada 100.000 de estos viajeros va a fallecer. Realmente la mortalidad no es tan alta en el viajero que retorna enfermo. Estos viajeros que acuden a clínicas de enfermedades infecciosas suelen ser los que están en peores condiciones, en mayor gravedad de su enfermedad, y en los que se sospecha que las afecciones puedan ser causadas por agentes infecciosos que no resultan familiares en el país de origen. Hay algunos datos
principalmente de GeoSentinel Surveillance Network, en 53 clínicas distintas de 6 continentes, donde se reconoce que de los diagnósticos de viajeros que retornan enfermos, los diagnósticos sindrómicos, aproximadamente el 33% corresponde a síndromes gastrointestinales, agudos o crónicos, 23% enfermedades febriles, sistémicas, 20% un trastorno respiratorio y el 19% un trastorno dermatológico. Estos viajeros que enferman durante el viaje o en cualquier momento a los siguientes meses después del viaje asociarán con frecuencia esta enfermedad a una posible etiología específica del viaje. No solo los viajeros, los médicos también. Y aunque esto es lo habitual, pues no siempre es así. Digamos que los trastornos comunes son frecuentes y los trastornos frecuentes se pueden producir por haberse contraído durante el viaje o algún tiempo después de este. Por ejemplo, la aparición de fiebre, odinofagia, adenopatías cervicales en pacientes jóvenes que regresan de viajes de 2 semanas de países en vías de desarrollo suelen indicar como una primera opción una faringitis estreptocóxica o una mononucleosis antes que pensar, por ejemplo, una difteria. Entonces siempre se tienen que tener en cuenta primero estos trastornos comunes y frecuentes. ¿Qué se debería hacer en un paciente que va a viajar? Se recomienda hacer una preparación del viaje, una valoración del riesgo, siempre tener en cuenta los siguientes ítems para determinar pues, las recomendaciones médicas preventivas adecuadas. Esto se puede hacer por medio de formularios preimpresos en historias clínicas y consiste en, por ejemplo, el itinerario de viaje, las fechas, la edad, los antecedentes de vacunación previa del paciente son muy importantes, al igual que las enfermedades de base, qué medicamentos está tomando, cuál es el objetivo del viaje, por ejemplo, qué exposiciones de riesgo se van a presentar en el viaje, exposiciones a sangre, a líquidos corporales, el viaje es un viaje de aventura, actividades prolongadas al aire libre, el viaje es un viaje urbano, rural, qué grado de aversión al riesgo tiene, qué tipo de alojamiento va a tener el paciente y qué limitaciones económicas también puede tener el paciente que puedan obligar a priorizar algunas intervenciones. Es importante evaluar el sitio en el que el paciente va a estar. Para eso tenemos algunas herramientas online, por ejemplo, acá les pongo 3. Este de prometmail.org nos permite evaluar, por ejemplo, en qué situación sanitaria se encuentra el país que se va a visitar y de acuerdo a estas situaciones sanitarias actuales, pues se pueden definir las recomendaciones que se le van a dar al paciente. Estas son otras páginas que actualizan continuamente la información epidemiológica y brotes epidemiológicos. Están las páginas de los CDCs, de WHO, el Sistema de Salud Canadiense, está el Yellow Book de los CDCs y el Green Book de la OMS. Estas publicaciones son útiles y pueden resultar pues, importantes de evaluar antes del viaje del paciente. También hay varios artículos, especialmente el doctor David Freeman, tiene varios capítulos a nivel de el libro de Mandel, por ejemplo, y otros publicados en el New England, que nos permite también evaluar de manera más general, de pronto no tan actualizada como las otras páginas que les menciono, pero la situación sanitaria de cada país que se va a visitar. Esta es más o menos la distribución mundial de las principales enfermedades relacionadas con viajes, por ejemplo, la encefalitis japonesa, la fiebre amarilla, hepatitis A, B, rabia, dengue, poliomielitis o meningitis. En el caso de la fiebre amarilla, la vacunación generalmente no se recomienda a menos de que uno vaya a zonas de potencial alto de exposición. Sin embargo, puede considerarse en zonas de potencial bajo para un subgrupo pequeño de viajeros que vayan a estas zonas, que tengan un mayor riesgo de exposición al virus, por ejemplo, por viajes prolongados o por exposición intensa a mosquitos o por la imposibilidad de realizar alguna prevención contra ellos. Entonces, siempre se tiene que tener en cuenta qué países tienen mayor riesgo de infecciones o enfermedades endémicas con el objetivo de determinar tanto vacunación como quimioprofilaxis. La vacunación que se recomienda, independientemente del destino, siempre va a ser, por ejemplo, hepatitis A, hepatitis B, fiebre tifoidea si se viaja al subcontinente indio, influenza, varicela, tétanos, difteria, tosferina, en caso de que pues, no se hayan recibido vacunas de adultos, sarampión y parotiditis o rubeola, en caso de que no hayan datos de inmunidad, son las que se recomienda considerar de manera global para todos los viajeros. Otras vacunas que se deben considerar para algunos destinos, por ejemplo, uno puede evaluar el riesgo y las recomendaciones de vacunación para cada país. Esto acá les pongo un link que es el travelhealthpro.org, donde uno puede evaluar qué vacuna se recomienda de acuerdo al país que uno va a visitar. Por ejemplo, la fiebre amarilla, como les dije, en áreas de transmisión, por ejemplo, Suramérica. Meningococo si se visita el cinturón de la meningitis en África subsahariana, por cualquier razón que uno quiera visitar este lugar.
Rabia si se va a estar durante mucho tiempo en áreas endémicas de Latinoamérica, de África o de Asia. También si se va a visitar el subcontinente indio, se recomienda. También se recomienda el tratamiento post-exposición, porque hay que tenerlo en cuenta. Encefalitis japonesa en caso de las regiones surorientales de Asia, del subcontinente indio. La poliomielitis, digamos que está casi erradicada. Solo se recomienda vacunar si se va a países con epidemias y se recomienda una dosis de una vacuna inactivada si ya se ha recibido un ciclo vacunal completo. ¿Cómo evaluamos qué país puede estar en riesgo de una epidemia? Acá hay otro link que les puse, que es el polioeradication.org. Se puede evaluar rápidamente ahí si el país que se va a visitar pues tiene una epidemia de poliomielitis. Otras vacunas, cólera, encefalitis transmitida por garrapatas, digamos que son recomendaciones individuales de acuerdo especialmente al sitio que se vaya a visitar. Esta es una tabla que realmente menciona lo que les acabo de comentar, como para tener en cuenta las vacunas en todos los lugares de manera global que se deben recomendar y las otras. Todas estas vacunas se pueden y se deben administrar a la vez y en cualquier combinación. Digamos que cuando dos antígenos de virus vivos no se administran el mismo día, se deben distanciar de un mes, exceptuando, por ejemplo, la fiebre amarilla y el sarampión de antígeno único, que puede ser en cualquier momento. Las vacunas que son orales vivas, como la tifoidea o el polio, se pueden administrar en cualquier momento en relación con cualquier vacuna de virus vivos. La alergia, por ejemplo, anafiláctica contra el huevo impide administrar algunas vacunas, eso hay que tenerlo presente también, como por ejemplo la fiebre amarilla, la influenza o el sarampión, parotiditis, rubéola. ¿Y en qué pacientes se puede administrar de manera segura algunas vacunas vivas que, por ejemplo, tengan algún antecedente de inmunosupresión? Si el paciente tiene VIH y CD4 por encima de 350 células, se puede hacer, al igual que pacientes que toman prednisona a dosis menores de 20 miligramos al día por periodos cortos de tiempo o más de 2 semanas. Si las dosis son mayores o si la inmunosupresión es mayor, no se recomiendan estas vacunas. En cuanto a la preparación del viaje, también se puede considerar la quimioprofilaxis, esto especialmente en el contexto de la malaria y de acuerdo al destino y a las actividades. El riesgo de sufrir malaria pues es variable, depende de las actividades que se vayan a realizar, de si se va a visitar una región urbana o una región rural. Entonces, pues esto se tiene que individualizar muy bien. Hay varias opciones de quimioprofilaxis, entre ellas cloroquina, tobacona, provanil, mefloquina, doxiciclina. Digamos que no vamos a ahondar mucho en este punto, pero se puede considerar también en áreas de alto riesgo de malaria. ¿Qué se debe evaluar en el viajero que retorna? Digamos que cuando el médico recibe un paciente que tiene un antecedente de un viaje y el paciente está enfermo, pues debe elaborar de forma sistemática dos listas de diagnósticos diferenciales. La primera es teniendo en cuenta el viaje y la segunda considerando los síntomas y los signos de la presentación, como se haría en cualquier otro paciente que no hubiera viajado. Entonces, ¿qué preguntas se tienen que realizar de manera paralela en estos dos diagnósticos diferenciales? ¿Quién es el paciente? ¿Qué factores personales aumentan el riesgo a ciertas enfermedades, particularmente con énfasis en la inmunosupresión? ¿Dónde estuvo el paciente? Información específica del destino, información en los lugares que visitó en los últimos 12 meses. ¿Qué en relación a qué actividades se realizaron durante el viaje? Si el viaje fue por trabajo, por placer, si hubo contactos sexuales en el viaje. Esto frecuentemente puede que no se pregunte, pero es importante hacerlo. Las estancias hospitalarias, las picaduras de insectos, la exposición a animales, es importante documentarlo. ¿Cuándo? ¿En qué momento se hizo el viaje? Repasar, digamos, los últimos 12 meses y ser específico en la temporalidad del inicio de los síntomas, con el objetivo de incluir o excluir diagnósticos con respecto al periodo de incubación de algunas condiciones infecciosas, y cómo evaluar qué síndrome clínico tiene el paciente y relacionarlo con las exposiciones que presentó. Esta es una tablita que correlaciona las exposiciones con actividades, comidas o contactos que se pudieron haber presentado en el viaje. Se relaciona con las causas infecciosas más comunes como primera opción, que son las que tenemos que tener en mente al relacionarla directamente con la exposición, y después con otras causas infecciosas ocasionales o menos comunes. Por ejemplo, en este caso tenemos las actividades de excavación de este paciente como un factor de riesgo para coccidiomicosis o histoplasmosis y menos comúnmente rabia, pero también debe contemplarse. Después de evaluar el síndrome clínico del paciente, es frecuente extrapolar los términos fiebre en el viajero que retorna con medicina o enfermedad del viajero, ya que frecuentemente los síndromes incluyen la fiebre como el síntoma cardinal, pero no siempre es así. Los síntomas pueden ser de fiebre indiferenciada, sin otra sintomatología, puede ser fiebre hemorrágica, ictérica, únicamente ictericia, o síntomas respiratorios, y estos últimos pueden o no acompañarse de fiebre también. Es importante tener en cuenta los periodos de incubación.
Los más agudos tienden a correlacionarse más con enfermedades transmitidas por artrópodos y los más prolongados con enfermedades como tuberculosis o hepatitis virales. En este caso, nuestro paciente estaría dentro del síndrome febril con hallazgos respiratorios agudos, en el cual debemos contemplar infecciones respiratorias virales o por bacterias atípicas como Legionella o como Coxiella. ¿Qué más se debe hacer? En el viajero que retorna enfermo con síntomas respiratorios se debe tener en cuenta que la mayoría de condiciones infecciosas son autolimitadas y son resultados de virus respiratorios que son prevalentes a nivel mundial. En ciertas circunstancias estas infecciones pueden ser serias y pueden tener implicaciones fatales, se pueden incluso causar epidemias. El viaje en avión se ha evidenciado que es un método de transmisión muy eficiente de infecciones pulmonares. La evidencia sugiere que hay un riesgo importante de transmisión a un pasajero asintomático en caso de que se encuentre en proximidad de al menos 2 filas de un pasajero sintomático con una condición infecciosa contagiosa. Esto se ha descrito principalmente en vuelos de más de 8 horas y deriva de observaciones puntualmente en tuberculosis. La ventilación de la cabina de las aeronaves puede ser un factor que facilita la transmisión. Esto se resaltó tanto en la diseminación del SARS y del SARS-CoV-2 durante vuelos en la epidemia del 2002 y en la pandemia del 2020. Los viajes marítimos también tienen riesgo, sobre todo ya que estos son muy populares en poblaciones de edad avanzada con más comorbilidades y pues aires acondicionados, multitudes, comidas, aumentan el riesgo de infecciones gastrointestinales o respiratorias. Esta es una revisión sistemática y metaanálisis de varios artículos que se publicó previo a la disponibilidad global de vacunas. Esta identificó varios factores importantes para la transmisión del SARS-CoV-2 en los aviones. Por ejemplo, se analizaron 50 vuelos y se categorizaron de acuerdo a la duración. Los vuelos cortos eran menores de 3 horas, los medianos de 3 a 6 horas y los largos de más de 6 horas. Y lo que vemos es que en ausencia de mascarillas, los vuelos medianos y largos se asociaron a 4.6 y 25.9 veces más incidencia de casos de infecciones respiratorias. Aumentos de hasta de 1 hora de duración en el vuelo se asociaron a 1.53 veces más de incidencia de casos y se documentó que al usar mascarillas pues no hubo riesgo de transmisión, por lo que deben contemplarse en vuelos largos. Bueno, con respecto a las infecciones pulmonares, se diagnostican hasta el 24% de los viajeros que retornan con fiebre. La influenza es la más importante. Son más comunes las infecciones respiratorias altas que las bajas, pero pues cualquiera de estas puede presentarse. Viajar a reuniones masivas internacionales es un factor de riesgo comprobado, debe interrogarse también. Y en pacientes con comorbilidades, pues se debe recomendar puntualmente la vacunación contra la influenza estacional. Hay otros patógenos bacterianos que generalmente no están relacionados directamente con el destino de viaje, pero se tienen que considerar que son de todas formas los más comunes: Streptococcus pneumoniae, Mycoplasma, Haemophilus influenza, Chlamydophila pneumoniae. Y hay otras enfermedades más específicas causadas, por ejemplo, por Coxiella burnetii, Legionella pneumophila, Bordetella pertussis, Corynebacterium diphtheriae, Leptospira, que usualmente no son tan frecuentes, pero son resultados de epidemias dentro de los países en pacientes que retornan enfermos de estos lugares. Estas son algunas de las infecciones que se pueden documentar en los pacientes que retornan enfermos con síntomas respiratorios, por ejemplo, la influenza, el SARS. La Yersinia pestis no es frecuente que la consideremos, pero la peste neumónica se produce como una complicación de la peste bubónica y es la única forma capaz de transmitirse de persona a persona a través de gotas. Esta es una imagen, por ejemplo, una neumonía por peste neumónica. Usualmente progresa muy rápido los síntomas y se asocia a hemóptisis y causa neumonía bilateral, en los cuales pues, se debe sospechar este agente. Hay brotes notificados en Madagascar, puntualmente en 2014, pero también se ha documentado en países desarrollados como en Estados Unidos en 2014, en Colorado, Estados Unidos. La tularemia también hay que considerarla, sobre todo en actividades recreativas, acampar, visitar áreas rurales, agrícolas. Esto aumenta el riesgo de la exposición. Y los reservorios de transmisión son garrapatas, moscas, aerosoles, exposición a agua o alimentos. Otras infecciones, entre ellas la fiebre Q causada por Coxiella burnetii, es una enfermedad zoonótica. Los brotes en humanos se han relacionado a mataderos y al transporte del microorganismo por el viento. Esto se presenta principalmente como una enfermedad febril aguda con signos inespecíficos de neumonía típica, y en esta imagen, por ejemplo, vemos hallazgos típicos que son consolidaciones asociadas a hallazgos de vidrio esmerilado de manera asimétrica sin derrame. Otras causas: Legionella, pertussis, difteria, leptospira. La Legionella pues es importante tenerla en cuenta, es una bacteria cosmopolita que se puede presentar virtualmente en cualquier lugar del mundo.
Y estas últimas, por ejemplo, el virus Hantan y Nipah, son dos infecciones virales que están causando brote a nivel de todo el mundo. Tienen una variedad de síntomas clínicos. Es más probable que el síndrome pulmonar se presente por hantavirus y ocurre en las Américas. Hay informes de casos esporádicos en Europa y se han documentado más de 600 casos en Estados Unidos. El tratamiento es un tratamiento de soporte, pero pues hay que considerarlo como un diagnóstico diferencial, sobre todo en pacientes que hayan realizado viajes a estos sitios. En esta imagen vemos en la tomografía áreas bilaterales con opacidades de vidrio esmerilado con engrosamiento de los septos, lo que conocemos como el patrón de crazy paving, y ahí les puse los hallazgos más frecuentes tomográficos que se pueden documentar en hantavirus, entre ellos vidrio esmerilado y engrosamiento septal, lo cual juntos hacen el patrón de crazy paving. Otras infecciones, melioidosis, tuberculosis y las infecciones fúngicas también, por ejemplo, Histoplasma capsulatum es endémico de América del Norte. El periodo de incubación es relativamente corto, pero los síntomas pueden desarrollarse a las 2 semanas posteriores a la exposición. La coccidiomicosis también se reconoce como una micosis relacionada con viajes. Las áreas endémicas están en California, Arizona, radiológicamente similar, pero tiende más a cavitar. Acá les traigo pues principalmente este resumen, unas tablas que muestran etiologías, periodos de incubación, regiones geográficas, hallazgos clínicos, diagnósticos y tratamientos. No difiere mucho de los microorganismos típicos, por lo cual siempre hay que considerarlos y siempre considerar también causas virales dentro de las más frecuentes. La relación de las etiologías fúngicas se tiene que hacer adecuadamente con la región geográfica, estas dos se las resalto, y les traigo el mapa de los Estados Unidos con las micosis endémicas en los Estados Unidos. Como vemos, pues acá se encuentra Connecticut, no es propiamente un sitio endémico para histoplasmosis, coccidomicosis, blastomicosis ni criptococosis. Entonces, pues hay que tenerlo presente. Estos son los patrones tomográficos más frecuentes en cada una de estas micosis endémicas. Lo que predomina son los nódulos, pero también pueden presentarse masas, árbol en gemación, menos frecuentemente derrames pleurales. La linfadenopatía es más común, sobre todo en histo y en coccidomicosis, y la cavitación, sobre todo en coccidomicosis y criptococosis. Este es un resumen más o menos de cómo se tiene que evaluar o abordar al viajero que retorna con síntomas respiratorios, evaluar con scores de alarma temprana de pacientes de una severidad o un alto riesgo de morir, realizar el traslado adecuado a la unidad de cuidado intensivo, ampliar los estudios, los diagnósticos diferenciales y de acuerdo a si presenta fiebre con síntomas respiratorios, pues considerar diagnósticos que puedan asociarse a consolidaciones en los hallazgos imagenológicos y realizar los estudios correspondientes. Esto es tomado de un artículo del New England. Bueno, puntualmente nuestro paciente hay que considerar condiciones no infecciosas, entre ellas el edema pulmonar de las alturas, una condición multifactorial que puede ocurrir después del ascenso a alturas superiores por encima de 2.500. La fisiopatología no es del todo entendida, pero se cree que es posterior a una disminución de la presión barométrica. Esto conlleva hipoxia alveolar y se desencadenan mecanismos adaptativos que favorecen la oxigenación. En individuos con predisposiciones genéticas o con mala adaptación a estados hipóxicos, la respuesta fisiológica se va a manifestar con vasoconstricción pulmonar exagerada. Eso va a aumentar la presión capilar alveolar y microvascular y se va a producir una perfusión pulmonar anormal y un aumento en la permeabilidad capilar. Esto va a favorecer la extravasación del contenido plasmático hacia los espacios intersticial alveolar y esto va a causar hipoxemia. La presentación clínica suele consistir en SRA, tos, cefalea, estertor, taquipnea, taquicardia. El patrón radiológico son opacidades en vidrio esmerilado bilaterales y multilobares. Típicamente se describe el patrón de alas de mariposa, pero puede no presentarse y no excluye la etiología. Y su diagnóstico es un desafío, como en este caso debido a que falta una prueba estándar de oro, pero generalmente responde bien a la ventilación con presión positiva. Esta es la propuesta diagnóstica del paciente. Este caso describe la aparición de un posible edema pulmonar de las alturas en un paciente previamente sano que viajó desde Connecticut, que tiene una elevación media de 152 metros, a Bogotá, 2.640 metros. Sería uno de los primeros casos, hasta donde sabemos, de edema pulmonar de las alturas por debajo de 3.000 metros, pero ya hay otros descritos, sobre todo con elevaciones absolutas de 2.480 metros. La presencia del síndrome de respuesta inflamatoria en este paciente y los hallazgos tomográficos con micronódulos centrilobulillares sugiere que también hay una etiología infecciosa concomitante que puede causar un compromiso inflamatorio en las vías respiratorias altas y las vías respiratorias pequeñas. En este caso, puede corresponder al rinovirus. ¿Qué es llamativo en este paciente?
la rápida resolución tomográfica. Esto sugiere el diagnóstico de edema pulmonar de las alturas por encima de otras etiologías infecciosas. A la fecha no se ha descrito una mejoría radiológica tan rápida en casos de micosis pulmonar, suelen tardar 6 a 12 meses. Nuestro paciente presenta una mejoría radiológica en solo 5 días y una resolución completa en 11 días, después de un factor que se conoce es terapéutico para el edema pulmonar de las alturas, que es la ventilación a presión positiva. La mayoría de neumonías virales empieza a resolver a las 2 semanas y se observa una resolución completa casi a los 30 días o a los 60 días. Y las neumonías bacterianas, el 60% resuelve a las 6 semanas, el 84% a las 12 semanas, lo que igual pues las hace bastante improbables. Con respecto a la detección molecular del rinovirus, se ha descrito que en infecciones virales agudas junto con predisposiciones genéticas pueden desempeñar un papel importante en precipitar eventos de edema pulmonar de las alturas. Las infecciones respiratorias virales y la respuesta inflamatoria local de las vías respiratorias va a conducir a un estado de aumento de la permeabilidad capilar pulmonar, y esto va a aumentar el riesgo de formación de edema y posiblemente el riesgo de edema pulmonar de las alturas, incluso en alturas más bajas o con velocidades de ascenso más lentas. De hecho, hay informes observacionales que describen una alta proporción de niños que presentan edema pulmonar de las alturas en altitudes relativamente bajas y que tenían una infección preexistente del tracto respiratorio superior o del oído medio. También se ha descrito en adultos, pero pues son menores los reportes. Como conclusiones, en este caso, pues tenemos que contemplar la medicina del viajero como una actividad importante para realizar en todos los pacientes que van a viajar. Se recomienda una valoración médica previa a realizar viajes con una evaluación y abordaje de riesgos de acuerdo al destino geográfico. La información relacionada con viajes, principalmente viajes de placer o de negocios, pues está disponible desde las clínicas del viajero en el mundo occidental. No solo incluye la información sanitaria, esto también incluye, por ejemplo, información que tiene que ver con riesgos personales, riesgos de accidentes, escenarios de seguridad y contextos de inestabilidad política, geográfica, por lo cual se debe contemplar siempre la realización de medicina del viajero y de clínicas del viajero. El aumento en la migración supone un reto para el clínico, ya que pues no solo se deben contemplar condiciones de salud relacionadas con el destino, sino también aquellas relacionadas con las regiones de procedencia. Muchos viajeros, por ejemplo, son inmigrantes y hay que distinguir problemas de salud que el individuo trae y no a dónde va a ir. Entonces eso también se tiene que tener en cuenta. Y por último, en el viajero que retorna enfermo se debe realizar un enfoque integral. Esto debe incluir datos específicos del viaje, itinerario, fechas, antecedentes vacunales, exposiciones de riesgos, estancias urbanas o rurales. Se deben considerar condiciones infecciosas de acuerdo al destino, a las exposiciones de riesgo, al síndrome clínico y a los periodos de incubación, pero también se deben contemplar condiciones no infecciosas de acuerdo a otros datos. Es fácil pensar que por venir de Estados Unidos hay un mayor riesgo de micosis endémicas, pero en Connecticut la endemicidad de estas pues no es alta. De igual forma, pueden pensar que aquellos que vienen de Colombia tienen mayor riesgo de malaria o fiebre amarilla, pero probablemente no sea el caso si el paciente estuvo en Bogotá. No es lo mismo que el paciente hubiera ido de Connecticut a Cartagena, que tiene 0 metros sobre el nivel del mar, y no a Bogotá, que tiene 2.625 metros sobre el nivel del mar, a pesar de que ambos destinos se encuentran en Colombia. Y la última conclusión es que se requiere un amplio conocimiento de la epidemiología local para contemplar el riesgo de condiciones infecciosas o no infecciosas que puedan ser variables dentro de la misma región del país. El diagnóstico del edema pulmonar de las alturas es un reto, frecuentemente es un diagnóstico de exclusión. Tratamiento es oxigenoterapia, en algunos casos presión positiva y altos flujos. Y en caso de nuevos viajes, pues se debe considerar profilaxis con algunos medicamentos que disminuyan la presión de la arteria pulmonar. Eso sería todo. Muchas gracias.